Yo estudié en un colegio que era mucho más, como muy matemático, en donde pues el arte no tiene ninguna importancia, el arte visual por lo menos lo tienen las artes escritas. Y en segundo bachillerato tuve una profesora de arte que tenía la idea de que el buen artista era aquel que copiaba la realidad, o sea que lo hacía como una fotografía y evidentemente, obviamente estaba equivocadísima y la tipa me mandó y partían la clase en dibujo técnico y en dibujo artístico. Y la tipa me mandó a dibujo técnico, porque obviamente yo no podía, no tenía esta aptitud. Cuando salí, mi papá era arquitecto y yo quise estudiar arquitectura y comencé arquitectura, pero me di cuenta rápidamente, me di cuenta como en el primer proyecto de arquitectura que yo no era para arquitectura. Y ahí comenzó el problema de qué iba a hacer. Entonces mi papá hacía fotografía y hacía cine, entonces de alguna manera yo había tenido una educación visual muy enfocada hacia la fotografía, sobre todo la fotografía blanco y negro, que era la que se hacía en esa época. Y yo decidí, entonces un día yo quería estudiar fotografía, otro día quería estudiar cine, otro día iba a estudiar escenografía, pero nunca artes visuales. Accidentalmente, gracias a él, me metí a un curso de artes de serigrafía con Jack Grandi, con María La Paz Jaramillo, con toda esta gente, y estaba un profesor de la Nacional y él vio que a mí me estaba encarretando mucho la cosa y me dijo, ¿por qué no vas un sábado a las clases de dibujo? Que yo di unas clases de dibujo y me encarreté inmediatamente y rompí un poco ese mito de que el buen artista es el que copia. ¿Por qué? Pues porque a los 2 meses yo estaba copiando el bodegón con las sombritas en carboncillo, todo este rollo. Y entré a una escuela en el año 81, que era una escuela totalmente experimental, que habían formado el programa, habían hecho el programa con Luis Kamnitzer, el artista conceptual uruguayo, y era un programa lejos de la academia, en donde básicamente lo que se buscaba era desarrollar el potencial individual creativo de cada uno de los estudiantes. Durante esa época lo que yo desarrollé fue básicamente pintura abstracta y siempre de alguna manera he conservado esa alma abstracta. Yo considero que yo soy una pintora ante todo abstracta. Entonces ahí comienza un periodo muy interesante que es esa fase abstracta de los Andes para entrar a estudiar con un señor absolutamente conceptual que obviamente me pegó un revolcón violento, y a partir de ese momento yo entré en una fase que buscaba investigar sobre los procesos de reproducción en el arte, sobre todo vistos desde los ojos de una persona que venía del tercer mundo, una persona que había visto la historia del arte a través de todos los medios de reproducción, es decir, postales, libros, diapositivas, y yo comencé a trabajar sobre estos medios de reproducción. Es casi como de tener un dilema formal de desarrollar el ejercicio formal
de la pintura cuando estaba en SUNY con Luis, que fue cuando hice la serie de las postales, de los reversos de las postales. Al igual que en esta exposición, cada solución, cada postal tenía una solución formal distinta. Había la de postal que era hiperrealista, que era una de Rodin. Había la postal totalmente expresionista, había la postal, digamos, minimalista, había distintas formas de abordar pictóricamente esas postales, y de hecho cada una era distinta, y lo comparo con esta exposición porque cada una de las planchas es una solución formal, es un ejercicio pictórico distinto. Y una de las personas que fue tutor en ese momento, que era tutor, que daba clases en la universidad, era Benjamin Bucklow, que es un crítico teórico, y él fue a ver las postales en el taller mío y después de mirarlas todas me hizo un comentario que a mí nunca se me olvidó. Me dijo: ¿hasta cuándo va a tener usted esta posición esquizofrénica? Y sí, tengo de pronto una posición esquizofrénica al resolver individualmente cada obra, que de pronto también tiene relación con lo que hablábamos antes del momento, de cómo se refleja el momento particular que esté yo viviendo. Mi vida queda plasmada en la obra que esté haciendo en ese momento, y obviamente pues los días son distintos y las obras pues tienen soluciones distintas. Y que usted diga cuáles son las planchas que ya están listas. Porque con esas empezamos a organizar ahorita el podemos tiempo. pegar partes. El plástico y el papel de empacar. Hay que poner entre paredes. Yo desde un principio fui abstracta y además tendía al expresionismo abstracto, a un manejo, digamos, más visceral de la pintura que se moldeaba muy bien a mi personalidad, en la medida en que todo lo que yo pudiera estar viviendo, lo que me estuviera sucediendo, lo volcaba en esa forma de expresarme en el arte. El arte conceptual que yo hice desde un principio era, primero, tenía ese gran peso pictórico, esa carga. Yo quería pintar, yo siempre he querido pintar. Y resolvía el problema que tuviera la obra, siempre recurriendo a la posibilidad
de que la pintura fuera un protagonista importante además del concepto. Y eso fue lo que finalmente me hizo que me chocara, porque después de estudiar con Luis, hice una maestría en pintura en Hunter College, en Nueva York, en donde en ese momento también el énfasis estaba dado en el concepto y en la teoría. Todo este dilema, toda esta batalla duró o ha durado, lleva 8 años, en donde he pegado saltos de la parte de cuadros que son puramente formales, donde digamos el interés está puesto en el manejo de luz, siempre teniendo la obra una relación muy directa con la fotografía, con el manejo de luz fotográfico, o volcándome ya a una obra más conceptual, o sea, que tuviera referencias más conceptuales, como en el 2008, cuando comienzan a aparecer las nuevas bibliotecas y están las fotografías de espaldas que van en la misma exposición, hasta llegar a esta obra que yo considero que abarca muchos momentos del arte, o sea, muchas inquietudes. Esta obra yo la hice en un lapso de 5 meses, 5 meses en los cuales trabajé intensamente, de una manera muy fuerte, y hay una cosa que se refleja en la obra y es, digamos, todo el proceso anímico o emocional que rodeó la ejecución de la obra, partiendo, además de todo, digamos, la evolución formal, la evolución pictórica, la evolución del manejo del espacio, de la narrativa. Los cuadros responden de alguna manera por esa tensión o presión que había de ejecutar la obra, responden a un estado emocional. Hay unos cuadros que son muy tranquilos, o sea, que son muy reflexivos, son formalmente y compositivamente limpios, muy lógicos, casi que geométricos y equilibrados. Y hay otros cuadros que son más emocionales, son más expresivos, son más rayados, puede ser la palabra, en donde, digamos, la forma de enfrentar el espacio pictórico es de una manera más avasalladora, tanto físicamente como mentalmente. Es importante recordar que
parte del trabajo pictórico lo hice yo con una lijadora, lo cual implica entrar dentro de la obra o meterse en la obra con todo el cuerpo, o sea, con casi que poseyendo la obra, ¿no? O sea, era una cosa muy, muy, muy física y de alguna manera yo aproveché esa condición para rescatar o para hacer mucho más visible esa parte expresiva que hay en algunos cuadros. En el caso de la pintura, siempre he recurrido a la parte de la pincelada, a la parte expresiva como del manejo de luz, de un manejo casi que caligráfico del gesto pictórico, porque aprendí o está dentro de mi naturaleza llevar lo que pueda estar sintiendo en un momento, las circunstancias particulares de mi vida en ese momento, al cuadro en el cual esté trabajando o a los cuadros en los que esté trabajando en ese momento. Y lo que sucede es que hay cuadros en donde si yo estoy rayada o si tengo una pena de amor o si estoy mentalmente confusa, lo logro plasmar en la pintura, lo llevo a ese plano pictórico y lo puedo incluso reconocer, de saber en qué momento yo estaba en un estado, digamos calmada y en qué momento estaba revuelta. Y es algo que siempre he tenido en mi pintura y yo creo que por eso muchas veces dentro de las series o dentro de las exposiciones que haga, hay saltos eventualmente dentro de los cuadros, en donde hay cuadros que tienen un manejo muy lógico y muy ordenado del espacio, y hay otros en donde el manejo espacial es menos legible a quien está viendo el cuadro, le es menos fácil entender la lógica de la construcción del cuadro.